Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues una vez más, buenas noches a todos quienes nos escuchan, principalmente a los miembros de la Sociedad Botánica de México. Pues estamos ahora en nuestro Plantástico de noviembre y felices de recibir a la doctora Erika Pagaza Calderón, maestra en ciencias, perdón, actual directora del Jardín Botánico de Culiacán. Y pues, Erika, bienvenida, nos vas a hablar de los jardines botánicos paraísos incomprendidos. Así es. Y bueno, tenemos un pequeño problemilla técnico que casi no nos va a quitar problemas. Tenemos dos maestras, la maestra Eri Pagaza y Eri Pagaza 2, porque en uno funciona el micrófono y bueno, en la presentación y en el otro funciona su cámara, pero ustedes no hagan caso. Así pasa, así pasa. Entonces, lo importante es de lo que nos viene a hablar la maestra. Y pues sin más preámbulos, te cedemos la palabra, que aparte de maestra, pues eres mi amiga. Y pues encantados de tenerte ahora en noviembre, Eri. Muchas gracias. No, al contrario, Mané, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta charla, que espero sea muy entre amigos. Y bueno, pues gracias a ti, Mané, por la invitación, gracias a la Sociedad Botánica de México por este espacio que son los Plantásticos para poder conversar y compartir, y pues a toda la organización que hay detrás de esto. Quiero empezar platicando sobre qué es un jardín botánico. Perdón, voy a interrumpirlo tantito. Mané, ¿me escucho doble? No, nada más necesito que alguien de los quienes nos escuchan nos hagan favor de decirnos si se escucha bien, si se escucha doble, por esto de tener ahora sí que dos, la computadora y el celular de Eri conectados a la vez. Dice Yatsil León, no se escucha. ¿Ya se escuchará, Yatsil? O alguien, Blanca Cecilia, que nos manda saludos, David Zamora, alguien más que esté conectado. Hola. Se escucha bien. ¿Sí nos escuchan? Voy a enmudecer tu celular, Eri, y voy a dejar el micrófono de tu computadora, ¿sale? Para que no se escuche doble. Ok. A ver, ahora háblanos. Es que yo me escucho doble. Acá te escuchamos bien. Ah, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Perfecto. Sabina nos dice que se escucha perfecto. Nelly, hola Nelly, también dice que se escucha perfecto. Muy bien, adelante y me voy. Ay, a ver. Cerré un poco la pantalla mía para poder quitarles esa distracción. Bueno, ok, correcto. Cuando empecemos te dejamos la conversación, ya la activo, ¿vale? Exactamente, muchas gracias. Adiós. Bien, pues el Jardín Botánico es sobre todo una institución permanente que tiene como propósito, pues, realizar acciones de investigación, realizar acciones de conservación, y hay una parte muy importante que a mí me gusta mucho esta definición de Timmy Quejón sobre el valor de interpretar esta importancia de las plantas en términos culturales, científicos, históricos, y de esta manera compartir con la comunidad la apreciación de estas especies, ¿no? Básicamente un jardín botánico es un museo vivo, y en este sentido, pues también protege un acervo que al final es de gran valor para las personas y para su futuro. Generalmente se toma en cuenta que un jardín botánico realiza 4 acciones fundamentales, que es, como ya mencionábamos, la investigación, la conservación, la educación ambiental y, por supuesto, las actividades recreativas que se asocian al uso que la comunidad le da o va construyendo en este espacio. En el mundo se considera que hay más de 2.500 jardines botánicos que están distribuidos en más de 160 países. Eso hace que en la red de jardines botánicos conforme la red más importante de conservación vegetal en el mundo. En conjunto, todos los jardines suman programas de conservación para el 25% de las especies vegetales que se encuentran a nivel mundial. Entonces, bueno, esto no es un esfuerzo pequeño, es un esfuerzo bastante loable y continuo. Aquí ven la página de la Asociación de Botanic Gardens Conservation International, donde pueden consultar más información sobre
lo que se realiza a nivel internacional. En México estamos agrupados en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Hay un promedio de 30 jardines botánicos a nivel nacional que están representados en alrededor de 20 estados. Y bueno, aquí ven la página de las redes sociales de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, donde hacemos también el enlace con otras asociaciones hermanas, en este caso la Sociedad Botánica de México, la Red de Herbarios, y por supuesto también compartimos la labor que realiza nuestra membresía, pues de todos los jardines que hay en México y los programas y las actividades que están realizando. Es importante mencionar que la asociación pues ya tiene más de 30 años de existencia y bueno, pues es un esfuerzo continuo también para poder articular esfuerzos conjuntos. Bien, hablábamos del papel a nivel mundial que tienen los jardines botánicos para la conservación. México no se queda atrás. Tenemos en todos los jardines mexicanos, se están realizando esfuerzos para conservar casi 6,000 especies mexicanas. De esas 6,000 especies, hay numerosas especies que están en la norma oficial mexicana, más de 400 en las listas rojas y más de 1,000 que también se encuentran en el Convenio Internacional de Comercio de Especies. Entonces, aquí ven una representación también que pueden consultar de un estudio que se realizó ya hace algunos años sobre los esfuerzos de conservación que realiza la comunidad de jardines botánicos en el país. Aquí les dejo la liga para que puedan consultarla pues si quieren más detalle de estos programas, incluyen los listados, incluyen las especies por clasificación en la NOM y todos los datos. Bien, es muy importante mencionar que en los jardines botánicos hemos suscrito compromisos internacionales y compromisos nacionales. Tenemos también, digamos, este acuerdo de encaminar nuestras acciones a través de algunas estrategias. Por ejemplo, aquí están viendo la Estrategia Global para la Conservación Vegetal y la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. Cabe mencionar que fuimos en México pioneros en este tipo de esfuerzos y simplemente quiero señalar, para no abundar y no tomar mucho tiempo, es que el objetivo 2 de ambas estrategias mencionan específicamente acciones que realizan todos los días los jardines botánicos mexicanos. Tenemos, por supuesto, programas de conservación de especies que pues están en diferentes niveles de protección. Y aquí el objetivo 2 menciona que por lo menos el 75% de las especies vegetales amenazadas se mantienen en colecciones ex situ, que es justamente una labor muy continua en los jardines botánicos mexicanos, y por lo menos el 20% está disponible para programas de recuperación y de restauración. Básicamente lo mismo señala la estrategia mexicana, donde obviamente el lineamiento nacional es la norma oficial y pues se menciona específicamente que se encuentran representadas y conservadas en jardines botánicos y que además se cuenta con programas de cultivo y propagación para estas especies. Entonces, con esto quiero señalar cómo en todo el marco teórico de la conservación vegetal, el papel de los jardines botánicos es fundamental. Aquí hay otro instrumento, que es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, mejor conocida como Enbiomex, donde, bueno, también tiene 6 líneas de objetivos de trabajo y solamente quiero mencionar que el objetivo 2, que comparte con las otras estrategias internacionales y nacionales, establece que se desarrollan normas y procedimientos técnicos con estándares y criterios bioéticos para la operación de centros de conservación ex situ. Es el caso de los jardines botánicos, por ejemplo. También se menciona que es necesario establecer y fortalecer las colecciones ex situ, fortalecer el marco legal en materia de colecta, que es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos para tratar de contrarrestar la burocracia que existe en muchas de estas situaciones.
Y por supuesto también una cosa que señala es fortalecer las colecciones de plantas vivas y vincularlas con programas de recuperación de poblaciones silvestres. En teoría se oye muy bien. Esto, por ejemplo, está de moda, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible que hoy están en boga en el discurso político. Y aquí es muy importante mencionar que por lo menos en 10 de estos objetivos, los jardines botánicos tienen un impacto directo. ¿Por qué decidí hablar de que son paraísos incomprendidos? ¿O por qué digo que estos espacios son incomprendidos? Sé que muchas otras instituciones van a sentirse identificadas. Nada más que aquí la diferencia es que mantener una colección de plantas vivas requiere de una alta capacidad de responder todo el tiempo bajo un sentido de emergencia, ¿no? Todo el tiempo todo es urgente. Fíjense ¿qué situaciones enfrentamos? Semarnat, por ejemplo, o a nivel federal, no existe una figura normativa o una denominación como jardines botánicos, ¿no? Los jardines botánicos tienen que apegarse a las figuras ya establecidas, como las unidades de manejo ambiental, las unidades de manejo intensivo, que son las PIMS, y otro tipo de figuras como colecciones científicas, colecciones privadas, pero no existe como tal una figura legal para nosotros. Enfrentamos, como muchas otras instituciones, falta de presupuesto, falta de personal, o pocos jóvenes interesados en la ciencia, que es un fenómeno bastante fuerte, una incertidumbre anual por la lucha de recursos, ¿no? La lucha de financiamientos, la sobrevivencia diaria, pues el desconocimiento de la comunidad sobre las labores que realizan los jardines botánicos. Hay de cierta manera un distanciamiento de la academia, ya que generalmente los jardines botánicos son vistos como espacios ya muy domesticados, ¿no? Algo meramente ornamental y especies que no valen la pena para proyectos de conservación. Sin embargo, pues esto ha marcado una poca interacción con el grupo de investigadores más fuerte, más grandes de las diferentes regiones. Y además de eso, enfrentamos fenómenos sociológicos también, ¿no? Aquí ven una imagen, lo voy a señalar con mi cursor, este libro que es El Last Child in the Woods, me parece muy importante leerlo, conocerlo. No es nuevo, es un libro de los 80s, pero habla de una cosa que hoy vemos los efectos de esa situación. Es el síndrome de déficit de naturaleza. Si quieren, después podemos platicar con más detalle de esto, pero quiere decir que hay niños que tienen miedo de la naturaleza, que desconocen su entorno y que tampoco quieren interactuar con él. Enfrentamos otros fenómenos como la sexta extinción masiva y algo que señala Rodolfo Dirso y que a mí me parece muy interesante, que son procesos de evolución contemporánea. Estamos enfrentando cambios muy rápidos provocados por las situaciones antropogénicas y que están cambiando también el comportamiento de las comunidades y procesos rápidos de evolución. En este caso, pues vivimos las pandemias y la comunidad que va a crecer en ese contexto, ¿no? Que por ahí les llaman pandemials. Nos parecería absurdo leer estas noticias, pero hablábamos de esta falta de presupuesto, de esta falta de visión, de la importancia de estos sitios de conservación. Esta es una noticia del Jardín Botánico de Venezuela, la que está aquí arriba, donde, bueno, pues más de 200 años de investigación se pierden por la situación política, económica que está viviendo actualmente Venezuela. Y esta noticia que está aquí abajo sobre el Charco del Ingenio, que es un jardín botánico que yo les recomiendo que conozcan, que se acerquen. Es un lugar precioso en San Miguel de Allende. Pues ha enfrentado una lucha por defender su territorio y los programas de conservación que ellos realizan por la especulación inmobiliaria, ¿no? Esta extensión de la mancha urbana que pues demanda cada vez más territorio. Y en este caso, pues esta es una buena noticia para la comunidad de jardines botánicos mexicanos, porque el Charco ha vencido, digamos, de manera legal la defensa de su territorio.
Las colecciones botánicas vivas pues sobreviven en su mayoría por las aportaciones de patronatos, la iniciativa privada, proyectos que desarrollamos para someter a convocatorias, los servicios que ofrecemos y, bueno, parte de financiamientos minúsculos que otorga el gobierno federal. Pero sobre todo quiero señalar que los jardines botánicos subsisten gracias al compromiso de todo el personal que se compromete para realizar estas actividades, ¿no? No quería dejar de mencionar, y aquí les presumo a parte de mis compañeros, que tanto biólogos como los técnicos jardineros, que todos los días, a pesar del clima, a pesar de las circunstancias, a pesar de los bajos pagos, pues se mantienen y pues dan su mejor esfuerzo para que las colecciones se mantengan de la mejor manera posible. Un ejemplo que voy a utilizar para hablar más específicamente de estas situaciones que enfrentamos los jardines botánicos son las colecciones nacionales. Es un patrimonio vivo y debería estar garantizada su subsistencia. Es una colección nacional de plantas vivas. Es una representación de un género, de una especie, una temática también que tiene asociada una actividad curatorial donde hay investigadores, hay especialistas que van a proteger o digamos a desarrollar esta colección y que van a ser, este espacio va a ser fuente de información, fuente de investigación y además parte de los, digamos, del material que se puede usar para realizar actividades de restauración, de reintroducción de una especie a su hábitat natural. En fin, todos los usos y valores que tiene una colección científica. Los requisitos para tener una colección nacional de plantas vivas tienen que ver con tener más del 60% de la diversidad de ese grupo representado, que esté en operación, quiere decir que algunas estén en exhibición también, incluir especies en peligro de extinción, tener los ejemplares documentados y, como decíamos, con actividades curatoriales y un investigador especialista en el grupo, y contar con capacidad para realizar acciones de reproducción inmediata y lo que platicábamos hace un momento, ¿no? La visión a largo plazo de que esta colección sea fuente de programas para restauración en las áreas naturales de distribución. ¿Quién certifica las colecciones nacionales? Es importante mencionar que es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos quien reconoce estas colecciones. A su vez también son reconocidas a nivel internacional por BGCI. Pero aquí viene la pregunta. ¿Y gobierno federal? Son justamente los representantes de la nación quienes menos aportan a su consolidación. ¿Cuántas colecciones nacionales existen en el país? Bueno, tenemos ahorita registro de 9 colecciones que no las voy a enumerar. Aquí podemos platicar específicamente de cada una en algún otro momento. Y existe una propuesta que está apenas presentada, que es la Colección Nacional del Género Pingícula, en evaluación actualmente por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, lo que haría que tuviéramos en el país 10 colecciones botánicas nacionales. ¿Cuál es la situación actual? Fíjense que aunque hay un registro de las colecciones científicas, pues en el Sistema Nacional de Información de la Biodiversidad en México, estos registros no están actualizados, ¿no? Tenemos alrededor de 200 instituciones que protegen patrimonio nacional, porque puede haber algunas otras colecciones que no sean vivas, pero que tengan esa categoría de colección nacional, pero lo que enfrentan es una perpetua incertidumbre y la búsqueda de recursos para su sobrevivencia, ¿no? Además de que enfrentamos que este registro, como les mencionaba, es probable que no esté actualizado y que no refleje el estado actual de las colecciones registradas. Por ejemplo, no podemos saber si una colección continúa en buen estado, ha desaparecido, cuántas especies sobreviven, sobre todo por esta dificultad y la heterogeneidad que tienen las diferentes instituciones
y a su vez los jardines botánicos. Y sin embargo se mueve, como diría Galileo, ¿no? Quiero hablarles ahora de que a pesar de todo lo que enfrentamos, el gran esfuerzo que realiza los jardines botánicos, pues es una lucha, pero realizada con mucha pasión para poder lograr objetivos que nos beneficien a todos, ¿no? Quiero hablar específicamente de lo que hace, o algunos ejemplos de lo que hace el Jardín Botánico Culiacán. Pues nosotros somos ese puntito que pueden ver en estos mapas. Tenemos un espacio de 10 hectáreas. Aquí voy a platicar más específicamente. Son 17 colecciones botánicas donde resguardamos alrededor de 1,400 especies. Y además contamos con una colección de arte contemporáneo que son, son estrategias también para atraer a otro público para que pueda acercarse a estos espacios de conservación. Una de las actividades más importantes son los recorridos, tanto educativos como los recorridos de arte que se realizan para observar a estas piezas, donde pues están representados más de 30 artistas nacionales e internacionales. No les quiero contar más para poder esperar a que nos visiten. Bien, la mayoría de la gente piensa que el jardín botánico es esta suma de cosas de ornato, ¿no? Es como el jardín de rosas o el jardín de los crotos o de todo tipo de plantas ornamentales. Sin embargo, nuestras principales colecciones son las palmas, con 187 especies, dentro de las cuales se encuentra la colección nacional, las cactáceas, con más de 200 especies, y las leguminosas. Aquí ven una imagen de una Mammillaria mazatlanensis, que es una especie regional sumamente valiosa por su cualidad ornamental. Bien, la colección nacional de palmas tiene 60 de las 100 especies mexicanas y bueno, pues es un proyecto que se desarrolló gracias al apoyo de la iniciativa privada. ¿Y por qué vamos a este tema? Porque es lo que hablábamos de lo que implica lograr este tipo de proyectos, ¿no? Requirió una inversión de alrededor de 2 millones de pesos, pero el tiempo de consolidación fue de 8 años, ¿no? Y básicamente todo lo que fue gestión, la programación, el lograr los acuerdos para realizar las colectas y las conexiones necesarias para el traslado de los ejemplares. Y el inicio de las colectas comenzó en el año 2014. Es certificada en el año 2017 y bueno, ahora el reto es seguir formando especialistas, seguir utilizando esta colección para proyectos de investigación y conocer la reproducción de estos ejemplares. Y bueno, pues es justamente seguir realizando acciones para garantizar la sobrevivencia de esta colección. El Jardín Botánico también cuenta con especies, muchas más especies en la norma oficial mexicana, CITES y Redlist, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de una especie que a mí particularmente me gusta mucho, que es Quercus brandelli. Este encino nos fueron donadas las bellotas por la Global Tree Campaign. Es un encino de Baja California y estas bellotas llegaron el año 2018 y actualmente tenemos 24 individuos de más de unos 60 metros de altura. Entonces, una parte se va a quedar para su exhibición en el Jardín Botánico y otra parte es muy probable que se lleve próximamente y se reintroduzca en su hábitat natural. ¿Qué otras acciones realizamos? Aquí simplemente esta parte menciona el objetivo 2 de la estrategia mexicana y enumera todas las otras objetivos o acciones donde tenemos impacto del marco teórico que les presenté. No es necesario ni quiero que se lo aprendan, ¿no? Es simplemente para entender la importancia de todas las acciones sumadas que hace la comunidad de jardines botánicos. Entonces, aquí tenemos más de 50 especies prioritarias que se programan para su reproducción en el Jardín Botánico. Realizamos alianzas estratégicas
con, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Produce, que nos están apoyando con la reproducción in vitro para algunas de estas especies prioritarias, sobre todo el caso de palmas y cactáceas, que se encuentran también bajo la norma oficial mexicana. Aquí ven un ejemplo de Platymisum trifoliatum, un árbol que es sumamente lento, del que no hemos logrado obtener semillas viables, y bueno, son otras técnicas que exploramos para poder lograr su establecimiento. Tenemos también el Banco de Germoplasma en honor al doctor Hermilo Quero Rico, uno de los principales especialistas en palmas mexicanas, y los objetivos del Banco de Germoplasma pues es justamente asegurar material de estas especies que están incluidas en la norma oficial mexicana, conservar especies nativas con potencial ornamental. Ahorita les voy a contar de un programa muy importante que tenemos de reforestación de áreas verdes públicas con especies nativas, generar nuevos protocolos de reproducción, sobre todo porque para la mayoría de los árboles del norte del país no existe información sobre su reproducción y su establecimiento, y resguardar, por supuesto, material de la Colección Nacional de Palmas. Es un banco de germoplasma chiquitito. Aquí les platicamos de los árboles regionales que se están reproduciendo. Y la intención es justamente impactar el objetivo 3 de la estrategia mexicana, que habla de incrementar superficies de áreas restauradas y recuperación de ecosistemas. Actualmente tenemos 3 líneas de acción donde generamos o tratamos de mantener algunos corredores biológicos naturales y introducir especies nativas a espacios públicos y realizar acciones en conjunto con gobierno que impulsan estas intervenciones. La Red de Árboles para el Futuro, que busca plantar árboles en todas las áreas verdes disponibles a fin de formar este tipo de corredor biológico urbano en el Parque Las Riberas, que es un bosque de galería, asociado a los ríos que se encuentran en el municipio, y los espacios verdes apropiados, donde intervenimos sobre todo parques públicos abandonados en las zonas más violentas de Culiacán. Este es un logro de este año, donde trabajamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Nosotros brindamos las semillas de árboles nativos, ellos las crecieron, las cuidaron, y ahora se realiza este programa de donación de árboles hacia la comunidad. Otro ejemplo de lo que estamos llevando a cabo es la impresión de esta guía de árboles para la ciudad de Culiacán, donde tenemos 40 especies de árboles nativos que se pretende establecer como un lineamiento de lo que debe utilizarse para reforestar la ciudad o para plantar en zonas comerciales, por las inmobiliarias, digamos, establecer estos criterios para el manejo de las áreas verdes del municipio. Este es un ejemplo de la ficha de una de mis especies favoritas, el guayacán, Guayacum coulteri, que bueno, la belleza de su flor, ustedes pueden notarla, es evidente, pero además es una especie de muchísimo simbolismo para nosotros, ya que es un árbol sumamente resiliente. Y bueno, en esta guía se trata de dar todas las especificaciones que puede utilizar desde una ama de casa hasta un paisajista o un especialista botánico. La Red de Árboles para el Futuro, como les decía, tiene esta prioridad de crear corredores biológicos urbanos, brindar espacios de refugio y alimentación para fauna silvestre, crear puntos estratégicos para que la comunidad dialogue, para que la comunidad se encuentre, y también generar paisajes con identidad, respetando el patrimonio paisajístico, integrando las especies nativas. Otra de nuestras fuertes, digamos, es el manejo orgánico, y de esta manera impactamos las amenazas a la diversidad vegetal. Existe un manejo integral de plagas y enfermedades, rotación de productos orgánicos, y todos estos programas han tenido un impacto muy fuerte en la fauna benéfica, ¿no? Y aquí pueden ver que en nuestro caso, la mayoría de los productos utilizados para el manejo de las colecciones son benévolos,
a consideración de un mínimo porcentaje de, digamos, productos moderadamente tóxicos que son inyectados o a suelo o a tronco, pero jamás son asperjados, ¿no? Esta es una manera de también contribuir a la biodiversidad. Y eso es lo que les platicaba, ¿no? A partir de este manejo que hemos realizado por más de 12 años, hemos logrado que exista una diversidad de fauna silvestre asociada a las colecciones botánicas. En este caso ven imágenes de lo que es el monitoreo de aves en el pulso invernal del proyecto MOSI, donde se anillan a los migrantes y a las aves que ya habitan de manera, digamos, permanente el jardín botánico. Van a conocer más ahorita del programa de manejo de polinizadores y dispersores de semillas. Tenemos el proyecto Biodomo, donde tenemos 50 especies de mariposas en reproducción durante todo el año y, bueno, más de 1,800 liberaciones, donde apenas iniciamos el proyecto a mediados del 2019 y, bueno, en julio tuvimos que suspenderlo por la pandemia, pero, bueno, tenemos la intención de seguir realizando este programa. Este es un ejemplo de los otros habitantes secretos que tiene el jardín botánico, ¿no? Aquí ven algunas culebras, Masticophis flagellum, que es una serpiente que mucha gente ha visto y que afortunadamente están aprendiendo a convivir con ella en las colecciones botánicas, ¿no? Quise ponerles este pequeño video de un marsupial que seguramente muchos de ustedes identifican bien, los tlacuaches. El jardín botánico tiene un programa de rescate y de educación hacia el tlacuache norteño, un dispersador de semillas y controlador de plagas muy eficiente y, bueno, pues es parte de las actividades también de sensibilización hacia la comunidad. En el caso del control de amenazas, trabajamos también con lo que es fauna doméstica abandonada, porque los jardines botánicos son también sitios que sufren de esta dinámica donde la gente lleva y abandona a su gato, abandonan al perro. Entonces, nosotros hemos realizado acciones para evitar que estas poblaciones flotantes, digamos, de gatos afecten a la población de aves. Se tiene un programa de esterilización continua y de adopción también. Cualquier persona puede adoptar también con nosotros, se le da un seguimiento, pero así como hay para fauna doméstica, también se tiene un control de las especies vegetales invasoras y, bueno, se trabaja para que las personas también las conozcan. Es el caso de específicamente del árbol de Nim, una especie muy agresiva que seguramente están introduciendo a muchos de los territorios donde ustedes se encuentran como un árbol de ornato. Sin embargo, es un árbol que amenaza gravemente la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con esto para familiarizar a la comunidad sobre los riesgos del manejo de estas especies. En Naturalista tenemos este proyecto donde registramos la fauna que vamos identificando y que está asociada a las especies del jardín botánico. Bueno, estos casos me pareció interesante mencionárselos porque se presentaron recientemente en esta temporada. Esta es una urraca cara negra que está asociada más a las zonas donde aún se conserva vegetación nativa aquí alrededor de Culiacán. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo cerrado el jardín, pudimos detectarla y observarla y suponemos que esto se asocia también a la calma que vivía el espacio, ¿no? Y este maullador gris que ven aquí en la pantalla es un nuevo registro para el jardín botánico y es un registro que aún tenemos que evaluar con los especialistas en aves porque su ruta y su distribución es más del noreste y es la primera vez y el primer registro que se tiene de esta especie en el noroeste. Entonces, esto seguramente va a dar mucho de qué hablar, si es un fenómeno que está asociado a la deforestación, al cambio climático o a todo combinado, es algo que aún es algo que vamos a identificar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, realmente un jardín botánico tiene una vida muy activa. A mí me da un poco de tristeza cuando me preguntan que cuándo voy a campo, ¿no? Y yo pienso,
todos los días estoy en campo, ¿no? Todos los días hay que estar al pendiente de una especie, hay que estar al pendiente de la fructificación, de las asociaciones ecológicas, biológicas. Entonces, bueno, las acciones de horticultura en las que nos hemos vuelto especialistas es sobre todo el trasplante de elementos leñosos, ¿no? Estamos capacitados para mover ejemplares de más de 10 a 15 metros con más del 90% de probabilidades de sobrevivencia. También recientemente fuimos certificados con esta acreditación de ArtNet, una certificación internacional que establece que estamos capacitados y que trabajamos con criterios profesionales a los árboles. Bueno, y además de otras acciones que se realizan cotidianamente en el jardín, como la plantación de nuevas especies, las podas necesarias, ¿no? en los diferentes ejemplares del jardín, el riego ya, digamos, sustentable, vigilando, digamos, los riegos automatizados, sobre todo utilizando especies de bajos requerimientos hídricos y manejando de manera correcta el agua. Bueno, sin dudar, una de las líneas de trabajo más importantes de los jardines botánicos son, por supuesto, las actividades educativas y culturales, y también tienen un marco teórico de trabajo, ¿no? En este caso, la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Y pues es necesario contemplar que hay que profesionalizar a los educadores ambientales, ¿no? Tenemos que empezar a dejar nuestro lenguaje científico y buscar la manera de posicionar en la comunidad la ciencia ciudadana. Realizamos numerosos eventos ambientales para generar este vínculo con la comunidad y en este objetivo sobre la educación, pues los jardines botánicos tienen un papel muy, digamos, no quiero decir fundamental porque lo he dicho muchas veces, pero es un sine qua non para poder realizar con éxito los programas de conservación. Es la manera en la que nosotros podemos funcionar como ese vínculo de comunicación del investigador, de los resultados de los proyectos de conservación que puedan ser accesibles y partícipes de la comunidad. Entonces, para esto también tenemos diversas estrategias, tenemos un club bonsai, tenemos también programas especializados, participamos con medios de comunicación, en este caso hemos logrado un espacio permanente en Radio UAS. Actualmente está suspendido por la pandemia, pero esperamos pueda reactivarse muy pronto. Tenemos un programa de jardinería incluyente y por eso insisto, los jardines botánicos llevan el lenguaje de la conservación a la comunidad y pueden ser integradores también para que se creen lazos comunitarios y se integre positivamente una comunicación efectiva, ¿no? Este programa de jardinería incluyente trabajamos con una línea de educación donde se trabaja con jóvenes con discapacidad. En este caso tenemos jóvenes con síndrome de Down, con autismo, con discapacidades motrices. Y pues a lo largo de más de 10 años hemos capacitado a más de 40 jóvenes y de esos 40, 9 han sido contratados como técnicos jardineros. Y son de los más cumplidos y de los menos batallosos, ¿eh? Bueno, aquí solamente hay ejemplos de las acciones que platicábamos ahorita de eventos, macroeventos ambientales, donde nosotros directamente le explicamos a las personas, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Nuestro trabajo en las colecciones botánicas. Estos son cursos especializados que hemos realizado de manejo de arbolado urbano. El Festicactus, que está ganando muchos adeptos en estos tiempos. Los festivales de aves, debido a las más de 140 especies que habitan el jardín botánico, talleres especializados sobre estas relaciones biológicas. Bueno, también aquí hacemos un llamado para que jóvenes interesados en realizar tesis, en realizar servicio social, en ser voluntarios y capacitarse también en este tipo de actividades, pues puedan participar al igual que prácticas profesionales, ¿no? Y ni qué decir
de lo que quisiéramos o de las acciones que quisiéramos llevar a cabo en conjunto con los grupos de investigadores asociados a universidades y a otras instituciones. Bien, pues yo cierro y espero abrir un panorama y una discusión sobre este tema, pero finalmente nosotros tenemos raíces y definitivamente estas no crecen en el cemento. Espero que podamos seguir platicando. Les invito a que hagan turismo de jardines, que se acerquen al jardín botánico que les quede más cerca. Podemos también contactarlos si quieren revisar en específico de algún tema. También podemos guiarlos para que ustedes contacten al jardín con el que puedan visitar y puedan trabajar también. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Eri. ¿Cómo ves si te doy entrada para que te conectes a través de tu celular y ya si quieres quitamos como tu parte de la computadora? Vale. Y así ya te veamos. Aquí tú dime dónde lo detengo. No, yo lo haría desde acá. Tú no te Ok, preocupes. perfecto. Perfecto, entonces ya. Tienes que quitarte el micrófono desde el celular, tú misma, para que podamos escucharte. Perdón. Listo. Perdón, aquí estoy ya. Pues te agradecemos Oye, mucho. entonces, Y ahora, esta pantalla ya la cierro. sí la puedes cerrar. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Ya estamos aquí. Genial, pues ahora sí la parte también bien divertida, que son las preguntas y los comentarios y donde nosotros podemos intercambiar ideas con los ponentes, dudas o cualquier cosa que quieran compartirnos. Y pues aquí nos están, pues todos te están felicitando y nos dicen que el tlacuachito está hermoso. Y por ejemplo, dice Ricardo que a nivel de parques y jardines urbanos se deben de plantar arbustos resistentes a las bajas presiones hídricas. Pues sí. Así es. Las paletas vegetales que por lo menos en Culiacán estamos trabajando siempre tienen contemplado justo el clima, ¿no? Y pues los cambios que están ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos otro comentario, dice, muy buena idea la jardinería incluyente de Antonieta Iwi Pacheco, Ilwi. Espero haberlo pronunciado bien. La primera pregunta. Sí. ¿Quiénes son su principal público y cuáles son sus inquietudes al visitarlos? Igual de Antonieta. Bueno, los públicos de los jardines botánicos son sumamente variados, ¿no? Desde, por ejemplo, antes de la pandemia, las visitas escolares digamos, lo que menos trabajo cuesta, ¿no? Las visitas de los niños de primaria es un punto de apoyo. Recordemos que es educación informal y esta educación, digamos, no formal, no informal, sino no formal, fortalece lo que los niños aprenden en aula. Entonces, los maestros son los de primaria, son los que tienen más clara esta interacción con el jardín botánico, pero en el caso de Culiacán, nuestros visitantes van desde las quinceañeras que van a tomarse las super fotos en los espacios verdes hasta, digamos, estos programas que empezaron de jóvenes con discapacidades, por ejemplo, débiles visuales o otro tipo incluso grupos de yoga, ¿no? Tenemos continuamente este tipo de activaciones, como se les llama, hasta bodas también en algunos espacios permitidos que no tengan un impacto en las colecciones. Finalmente, el público es muy variado y en el caso de nosotros que integramos una colección de piezas de arte, pues tiene la intención de acercar a ese otro público que normalmente no iría a un jardín botánico, ¿no? Y también familiarizar a la gente que le gusta la naturaleza, también sensibilizarla hacia estos programas de arte. Entonces, los públicos son súper variados y depende mucho también de la ubicación del jardín, de la comunicación del jardín, de las facilidades de acceso. Diría que es tan variado como es variada la comunidad de jardines.
Ahora dice nuestro colega Lalo Ruiz que según la Guide to the Birds of Mexico and North and Central America, de la famosa de Howell y Webb, que por cierto está carísima en Amazon y en las páginas ya la consigues carísima, la especie Dumetela carolinensis, el maulladorcito, se ha visto en Oaxaca, Nayarit y Baja California. Entonces, pues sí, sí podría ser un nuevo registro en Sinaloa. Y pues claro, felicitándote también. Muchas gracias. Sí, no, está subido nuestros registros en Naturalista, entonces ahí pueden ver nuestras imágenes y pues estamos justo pues a la determinación de los expertos en aves, ¿no? Nos dice Antonio Cortés que qué futuro le ves a los jardines botánicos, Eri. Difícil pregunta. Híjole, sí, la verdad es que, bueno, ustedes saben que muchos de los recursos que ingresan a los jardines botánicos provienen de las visitas guiadas, de las actividades de talleres, de las actividades masivas también, ¿no? Entonces, ante este fenómeno de pandemia, pues todas esas actividades que se tuvieron que suspender, de hecho, nosotros suspendimos el Día Nacional de Jardines Botánicos, donde pues atendemos aproximadamente a 3,000 personas, ¿no? Entonces, bueno, el panorama es complicado, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Se tiene que haber una valoración a nivel federal. Apreciamos mucho esta convocatoria que se realizó para los jardines etnobotánicos, etnobiológicos de hecho le llaman, pero creemos que también debe haber un recurso que garantice sobre todo a los jardines ya establecidos. Entonces, desde la Asociación Mexicana estamos trabajando para lograr este diálogo con gobierno federal y que también ellos se sensibilicen a nuestra comunidad y a las labores que realizamos, ¿no? Es complicado porque algunos jardines pertenecen a instituciones de investigación, a instituciones federales, otros jardines botánicos tenemos o tenemos un patronato y somos asociaciones civiles. Entonces también este tipo de consideraciones donde las asociaciones civiles empiezan a tener muchos candados para acceder a recursos, están pues poniendo en riesgo las colecciones que conservamos, ¿no? Sobre todo hablábamos de la importancia de tener un patrimonio nacional, debería haber un recurso que garantice la permanencia de estas colecciones nacionales, pero bueno, es una lucha que estamos dispuestos a dar y que estamos pues enfocados en dialogar con las autoridades. No escucho, Manecita. Perdón, nos dice Marco Aurelio, como todos quedamos fascinados con tu charla, excelente charla, y felicidades por este proyecto tan interesante y exitoso. Y pregunta que para el planteamiento de un proyecto de jardín temático en zonas urbanas, ¿cuál es el concepto básico que se tendría que plantear? Bueno, hay algunos documentos que podemos compartirle también. Si nos contacta a través de la Asociación Mexicana, podemos darle más referencias, sobre todo porque va a depender mucho de lo que queremos representar, ¿no? El objetivo que tenga el jardín botánico, porque puede haber, y los hay, yo los invito a que conozcan el Jardín Botánico de Cholula, es una preciosidad, ¿no? Ellos están enfocados en plantas medicinales, aromáticas, ¿no? Culinarias. Entonces, bueno, el objetivo de los temas depende mucho del objetivo del jardín, ¿no? Hay diferentes tipos de colecciones. Tenemos colecciones taxonómicas, por ejemplo, tenemos colecciones de ficus, otros tienen colecciones ecosistémicas, ¿no? De ciertos muy específicos, como el caso de Cadereyta, también que es un jardín hermoso de cactáceas. Entonces creo que va a depender mucho del objetivo del jardín botánico, qué es lo que queremos compartir con la comunidad y cuál es ese objetivo. Ahora sí que depende de lo que quiera cada quien, ¿no? Es tan Así es. amplio las oportunidades para crear un jardín botánico. Sí, la comunidad es muy Dice, heterogénea. dice Ricardo Fernando Gómez Avendaño, ¿existe en tu país, bueno, me imagino que pues sí se refiere a México, no sé si Ricardo sea de otro país, un reglamento de uso de plantas autóctonas y alóctonas? Sí, justamente, bueno, algunas categorizaciones que hace Semarnat, por ejemplo, o simplemente la norma oficial mexicana, pues atienden justamente a estas especies que se pueden manejar, ¿no? Con los permisos adecuados, con las autorizaciones pertinentes ante las instituciones federales, pues están esas posibilidades, ¿no? Y es lo que decíamos, como jardín botánico, nosotros estamos luchando por esa categorización. Más allá de vernos como unidades de manejo ambiental, queremos que se tome en cuenta
todos los trabajos que realiza un jardín botánico, ¿no? Y tratar de facilitar los procesos para que el monitoreo de estos espacios pues sea efectivo tanto para las autoridades y también sea considerado hacia las dificultades que se enfrentan los jardines botánicos. Pero sí, hay toda una serie de lineamientos y de alguna manera eso es lo que también lo ha hecho lento y burocrático y complejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando sacamos el permiso de colecta para la Colección Nacional de Palmas, tuvimos que esperar un año a que entendieran el tipo de institución que somos, el tipo de proyecto que estábamos realizando. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que ir pues resolviendo en el camino, pero yo diría que hay a veces pues legislaciones que pueden ser mucho más satisfactorias para los diferentes tipos de instituciones. Dice Cristóbal, saludos desde el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez en Cholula, precisamente del que nos mencionas, que está precioso y que pues hay que visitarlo ya cuando pase todo esto. Dice, ¿cuántas personas operan su banco de germoplasma? Felicidades por este gran trabajo. Muchas gracias, Francisco, saludo. Sí, pues tenemos solamente una técnica del Banco Germoplasma, que es Mabeli González, y ella es la técnica que trabaja todo esto, pero bueno, hay un refuerzo de estudiantes de servicio social, de voluntarios, que antes de la pandemia, la verdad es que el jardín tuvo también, fue muy taquillero el Banco Germoplasma, muchos jóvenes interesados, porque estamos trabajando en esto, ¿no? De vincularnos mucho con ellos, platicarles lo que hacemos, tratar de enamorarlos de las especies nativas y de su importancia tanto en la parte ornamental como en investigación, ¿no? Estamos atrayendo jóvenes que realicen protocolos de investigación como tesis, como publicaciones y demás. Entonces, solamente tenemos una técnica, pero está también Paul Gómez, que es el encargado de viveros. Es un trabajo en equipo, ¿no? Está Eva Rivera, que ya coordina también el área de reproducción, más todo el equipo de jardineros que también colectan semillas, todos ayudamos, ¿no? Tristemente los jardines botánicos, todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo pues básicamente los éxitos dependen de esa integración del equipo, del compromiso y del amor que el equipo le tiene pues a las actividades, ¿no? Y dice Carlos Padrón, dos preguntas. ¿Cómo apoyar a los jardines etnobiológicos que inician? Me imagino con lo del programa que acaba de iniciar. ¿Y entre los jardines hay intercambio de ejemplares vivos? Sí, para la primera pregunta, digo, la comunidad de la Asociación Mexicana está pues en colaboración incluso con muchos de estos espacios. Justamente mañana es nuestra reunión nacional de la asociación, entonces es uno de los temas también, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar? Eh, Queremos siempre vamos a querer que haya más jardines botánicos en el país, porque la representación aún sigue siendo baja, sobre todo del centro norte, hay muy pocos jardines, entonces sí queremos, por supuesto, que aumente el número de jardines botánicos y puedan acercarse a la asociación. Nosotros los vinculamos con la vocalía que les corresponda, de acuerdo a su región, y que pueda también apoyarlos en el proceso de información, sobre todo guiándolos con información y con la experiencia, a lo mejor algunas tristes, algunas positivas de lo que los ha tocado vivir, ¿no? Sí hay intercambio también de ejemplares vivos y, insisto, tiene que ver también con cubrir estos lineamientos de los registros de la colección. Ahí tratamos, yo creo que todos los jardines, de cumplir con todas las especificaciones que, pues, por lo menos lo que es el registro de las colecciones científicas, también estar registrados como institución CITES, nos permite intercambiar no solamente entre jardines del país, sino también con otros jardines a nivel internacional. Padrísimo eso del intercambio. Dice Lili Rivera, gracias por la charla. En estos tiempos, ¿cuál consideras el mayor reto para que los jóvenes se acerquen a los jardines botánicos y se interesen por las plantas nativas? Ay, esta pregunta es bastante compleja, ¿no? La verdad es que nosotros hacemos el mayor esfuerzo y les platicaba de esto, del síndrome de déficit de naturaleza, porque no es una cuestión nueva, ¿no? Tenemos problemas graves como los suicidios entre jóvenes, ¿no? La problemática actual, simplemente las noticias
los días pasados, ¿no? Del homicidio de niños, digamos, el tema no es alentador, pero entre más podamos acercar a nuestros niños a la naturaleza, yo creo que tiene un poder curativo. Yo les recomiendo un libro que habla justamente de todos los beneficios que tiene crecer con un acercamiento distinto a la naturaleza. Se llama el efecto biofilia, de Biofilia Effect, y habla incluso de las propiedades medicinales que puede tener simplemente la contemplación de un jardín en un espacio para una persona enferma, ¿no? Son, yo creo que niveles de información que aún nos cuesta trabajo reconocer, pero que necesitamos establecer un vínculo desde jóvenes, desde niños, para que desarrollen no miedo a la naturaleza, ¿no? Dejar de decirles a los niños que no toquen, que no huelan, que se van a enfermar. No sé, yo tengo mis asegúnes con ese tipo de acercamiento al entorno. Sí creo que vale la pena, claro, con todos los cuidados del mundo que se pueden tener, pero creo que hay que acercar a los niños de manera distinta a la naturaleza, como de alguna manera tenemos diferencias generacionales, ¿no? Hablaba de los pandemias, porque vamos a tener una generación que no tiene contacto físico, no lo sé, ¿no? Todavía no sabemos las consecuencias sociológicas del fenómeno que estamos viviendo, pero creo que hay que ser resilientes y adaptarnos y prepararnos para encontrar maneras creativas de acercar a la comunidad a la naturaleza. Perdón, creo que me brinqué esta. Dice Elizabeth Martínez, muchas felicidades. Me quedó claro que son muy importantes los jardines botánicos. Y pregunta, el que los jardines botánicos carezcan de una categorización federal, tales como los parques naturales, ANP, reservas, etcétera, ¿limita el apoyo federal para su mantenimiento y el desarrollo de sus proyectos y programas? Pues yo diría que sí, porque muchas de las convocatorias son específicas, por ejemplo, de ANPs, no todos los jardines trabajan a ese nivel. Entonces, bueno, sí, el que no tengamos una categorización también genera una invisibilidad, ¿no? De nosotros como instituciones serias, ¿no? Entonces, creo que, pues aunque todos estamos siempre atendiendo convocatorias para bajar un recurso, para tratar de ajustarnos lo más posible también a los requerimientos de las convocatorias, sí sería muy interesante que hubiera convocatorias específicas para jardines botánicos, ¿no? Sobre todo apoyando el desarrollo de jardines incipientes, eh, nuevos esfuerzos de conservación, o incluso lo que decíamos, las colecciones nacionales, es un patrimonio de la nación, entonces necesita el apoyo de la nación para su subsistencia, ¿no? Porque no es un recurso que esté en mi jardín o en el jardín de un inversor privado, ¿no? Es un patrimonio que va a brindar beneficios para todos, entonces, pues sí creo que limita y que siempre estamos tratando de apegarnos y de adaptarnos y pues hacer ser tan flexibles para poder obtener estos recursos, ¿no? Muchas gracias a Elizabeth, que siempre está al pendiente de lo que hacemos acá. Y dice Armando Parra, ¿por qué en 2018 había 40 jardines y actualmente no se sabe bien si son 30? Pues hablábamos de esta dificultad de lucha por recursos, entonces en 2018 los jardines que estaban registrados en la asociación o que se mantenían como miembros vigentes eran 40. Sin embargo, debido a las dificultades presupuestales, a los cambios incluso de uso de suelo, un jardín botánico no es un negocio, es un jardín botánico serio, me refiero, ¿no? Un jardín botánico que tiene esta intención de trabajar por la conservación y teniendo estos impactos en investigación y en educación ambiental, pues no es una cosa tampoco barata, ¿no? Hay que mantener personal, técnicos jardineros que estén entrenados, capacitados y bueno, necesitamos una planta de jóvenes también capacitados en conservación, necesitamos educadores, infraestructura. Entonces, no todos los jardines sobreviven a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es algo que, pues tristemente también vemos en la asociación, jardines que empiezan muy bien y tienen mucho ímpetu y que en algunos años, pues, desaparecen justamente por esa falta de inyección de recursos o por las dificultades del mismo patronato que los impulsa o la desaparición de instituciones, ¿no? Entonces, pues esto depende mucho de temas presupuestarios.
ahora sí que el dinero, como siempre, pero pues esperemos que sí siga creciendo el número de jardines y la cantidad de especies que estos resguardan, ¿no? Es urgente, como lo mencionaste. Dice Saúl 8, felicidades, ¿se podrá comercializar especies nativas con potencial ornamental? Sí, claro que sí. Se pueden comercializar especies y insistimos mucho en que esto lleva pues asesorarse en Semarnat. Ellos te guían sobre qué especies, sobre todo lo que hay que probar es el origen legal de la semilla. Y bueno, pues al final hay también esto de las sumas, permite también hacer manejo de las especies que están en la NOM y pues hay que cumplir básicamente los lineamientos, ¿no? Pero sí hay formas de aprovechamiento que se pueden hacer de las especies nativas, solo que nos gustaría que fuera mucho más sencillo para las instituciones que estamos librando retos que nos superan, ¿no? Dice Ricardo Rodríguez Estrella, felicidades, estuve en el jardín hace 2 años y me gustó. ¿Participaron en la convocatoria con ACID sobre apoyos para la creación de jardines etnobiológicos o es otro el concepto? ¿No hubo integración o cómo lograr proyectos integrales? ¿Es una mala estrategia del gobierno perder la experiencia y funcionalidad de estos jardines botánicos? Sí, totalmente de acuerdo. Platicábamos justo con el presidente de nuestra asociación, con el biólogo Orly Gómez, que todos los jardines realmente también tenemos un componente etnobotánico, ¿no? Tú haces etnobotánica desde que empiezas a platicar con tu abuelita para qué se usa un té o para qué me puedo tomar para la fiebre o para la panza, ¿no? Hasta desde que le platicamos a un niño qué planta, cómo da flor y qué animalito se alimenta, todos estamos haciendo botánica porque es una manera de acercarnos al conocimiento que tenemos de las plantas, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso no entramos en esta convocatoria porque tenemos prioridades que mantener y el jardín etnobotánico, que sí hay una colección etnobotánica, pues requiere un esfuerzo, tendríamos que destinar todo nuestro esfuerzo a trabajar en ese proyecto durante el tiempo que dura la convocatoria y nosotros no podemos olvidar las prioridades que tenemos, ¿no? Entonces, eh, insisto, es una valoración de cada jardín, de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, nosotros creemos que hay también formas de apoyar a los jardines establecidos que ya tienen colecciones etnobotánicas establecidas y creo que no debería estar sujeto a una convocatoria en específico, ¿no? Vuelvo al tema, las colecciones nacionales son muy importantes. En el caso de Las Palmas, pues son elementos muy flexibles en términos de los climas, de la adaptación que pueden tener, la importancia en los usos, ¿no? Entonces, creo que debería haber esfuerzos mucho más amplios y flexibles que casarnos con un concepto de la etnobotánica. Dice Rafael Chávez López, ¿qué hace falta para registrar un jardín botánico? Soy estudiante de agronomía en Chihuahua. Buen director, saludos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues para iniciar un jardín botánico hay que registrar una colección científica, eso se realiza también ante Semarnat, los fines que tiene esa colección. También puedes ingresar a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y como insisto, nosotros asesoramos en el camino que hay que seguir, ¿no? Sobre todo si a lo mejor el jardín botánico que quieren establecer está en una universidad, pues tiene otras particularidades. Si es una asociación civil, también tiene otras estrategias. Entonces, pueden acercarse a la página en Facebook. Estamos como Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y de ahí los vinculamos con cada vocalía para que pueda darle seguimiento a lo que quieran hacer o las dudas que tengan. Y creo que por lo pronto ya son puros comentarios de felicitación, de verdad, todos estamos fascinados con el trabajo que hacen. Creo que muchos de nosotros los consideramos a ustedes como importante punta de lanza, junto obviamente con otros jardines botánicos de México. Y pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacerle a la maestra Erika. Si no, pues déjenle todas sus felicitaciones en los comentarios, ella los va a leer a todos. Muchas gracias. Sí, no puedo por ahora por la dinámica del celular, pero cualquier duda está mi correo también, ericapagasa@gmail.com
y bueno, pues ahí estoy, me encantan a mí los jardines, soy enamorada de invadir con especies nativas cualquier espacio público, entonces, pues con gusto estamos a la orden. Pues y ahora sí que todos desde nuestro jardincito podemos hacer, desde nuestro patiecito podemos hacer jardines, ¿no? En la banqueta, en el camellón de enfrente o de la vuelta o de donde se deje, ¿no? En el pedacito de tierra que tengamos disponible. Sí, yo les insisto, acérquense al jardín más cerca que tengan, que va a valer la pena, se van a llevar muchas sorpresas buenas y incluso pueden ustedes acercarse como voluntarios. A pesar de la pandemia, hay estrategias que están utilizando los jardines para que puedan ustedes tener talleres. Hay talleres en línea en cada página. Consulten nuestra página y compartimos todos los programas que tiene nuestra membresía. Sí, también veo que los colegas de Cholula tienen a cada rato actividades y charlas y recorridos guiados y también en el de la UNAM, si mal no recuerdo. Sí, Eh, así es. Varios están abiertos, pero obviamente con las medidas sanitarias. Nosotros tenemos aquí en Querétaro muy cerca a los colegas del Charco y a los colegas del Jardín Botánico de Cadereyta. Derecha. Ujú. Hermoso, toda la flora del semidesierto. Sí. Pues, si nadie más tiene una pregunta o comentario que hacerle a la maestra, pues le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Eri, No, al que contrario. nos honraras con el Plantástico de noviembre. Y pues los invitamos, aprovechando un poquito el tiempo. Mañana vamos a hacer streaming precisamente es la reunión nacional de herbarios. Entonces, pues esperen más o menos eso de las 4 de la tarde en lo que agarramos corriente, porque pues es la primera vez que vamos a enlazar Zoom a través de la página de la Sociedad Botánica de México. Pues una en vivo de lo que se va a estar llevando a cabo en otra cuestión súper importante de la botánica, que son las colecciones de plantas de herbario. Sí, que se junta, ¿no? Tenemos herbarios, tenemos Asociación Mexicana de Jardines, entonces, pues ahí estamos dividiéndonos en todo, pero con la Claro que intención sí. de que la gente conozca también a los herbarios, que son instituciones también muy importantes para el país. El chiste es promover la botánica. Así es. Máxime si estamos en un país como México, ¿no? Con tantísimos endemismos. Pues muchísimas gracias, Eri, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Plantástico. Y pues nos veremos pronto. No anuncio el de diciembre porque pues por cuestiones de fiestas probablemente no tengamos, pero en enero pues a ver qué sorpresas nos trae el año. Esperemos Sí, buenas. al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se sumaron a la charla y los esperamos aquí en el Jardín Botánico Culiacán, con mariscos, con todas las precauciones, pero vayan a los jardines botánicos. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Abrazos desde Querétaro, Eri. Igualmente, saludos a Agradecidos todos. todos, toda la Sociedad Botánica de México. Gracias. Un Hasta abrazo a pronto. todos. Chao. Bye.